Bueno, como parte de este paquete, con esta metralla de reformas, el presidente ha presentado algunas que tienen que ver con seguridad. ¿Qué te parecen? ¿Qué te parecen? ¿Cómo las ves? ¿Qué intención descubres detrás, Lisa, tú como un especialista en estos temas? Fíjate que nos preocupan muchísimo porque ninguna de las propuestas realizadas en materia de seguridad en realidad tiene la capacidad de resolver los problemas que hoy dicen quieren resolver en las explicaciones de motivos. Si quieres empezamos por la de Guardia Nacional, que me parece que es la más grave de todas, y luego nos vamos con prisión preventiva y drogas. Guardia Nacional lo que nos dice es que lo que va a hacer es formalizar la estructura militar, de entrenamiento militar, de adiestramiento militar que ha querido el presidente desde 2018 y que ni el Congreso ni la Corte le dejaron lograr en su momento. Sin embargo, no solo estamos convirtiendo a la Guardia Nacional formalmente en la cuarta columna armada de la Fuerza Armada Permanente, sino que hay dos cosas que preocupan muchísimo. Uno, cambia el 129 constitucional, algo que no se cambió ni en la Constitución de 1917, y le dice al Ejército, en tiempos de paz vas a poder hacer todo lo que prevea la Constitución y las leyes que de ella emanen. Es decir, ya les quita la restricción de que mientras no haya guerra solo se dediquen a la disciplina militar, y eso es gravísimo porque es materialmente autorizar, pues a nivel constitucional, que los militares sigan haciendo absolutamente todo lo que hoy hacen, que incluye operaciones turísticas, actividades económicas, comunicaciones, aduanas, en fin, de una manera permanente y ya sin tener que hacer la simulación del régimen transitorio de la reforma constitucional del 2019, que decía que se iban a quedar haciendo seguridad pública hasta el 2028. Eso es lo más importante. Ahora, y lo más grave. ¿Ha servido la Guardia Nacional? Más allá de que si estás de acuerdo o no en militarizar, ¿es una buena idea, es una buena política, es algo que ha funcionado? Porque el presidente siempre dice, pregúntenles a los gobernadores, pregúntenles a los alcaldes, y van a ver cómo todos quieren que el ejército vaya a sus lugares a resolverles el problema de seguridad. Y los gobernadores y todos ellos dirán que sí quieren que los militares vayan, pero ojo, Carlos, porque la Guardia Nacional no ha hecho seguridad pública en todo el tiempo que lleva operando, y esto de acuerdo a las cifras oficiales de este gobierno. El INEGI lo que reporta es que la Guardia Nacional es una patrulla fronteriza, migratoria específicamente, que se dedica a vigilar incidentes carreteros y que las puestas a disposición que hace frente a la autoridad ministerial para que se investiguen potenciales delitos no son de personas, sino son de objetos. Entonces, básicamente, detiene migrantes, detiene objetos, quién sabe qué objetos, y se dedica a vigilar incidentes carreteros, lo cual, pues, no es la esencia de una corporación policial federal que tendría que estar previniendo, investigando y persiguiendo los delitos del orden federal. Quien sí está haciendo seguridad pública en estados y municipios son las Fuerzas Armadas, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Armada, no a través de la Guardia Nacional, y eso tenía un límite que estaba ligado a la presentación de los planes de desarrollo policial tanto a nivel federal como a nivel estatal y municipal, y eso es lo que termina completamente abandonado ahora que se dice la Guardia va a ser una cuarta Fuerza Armada, y además las Fuerzas Armadas, todas las cuatro, Marina, Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, van a poder hacer no solo seguridad pública de forma permanente, sino todas las demás funciones que les asignemos. Ojo, el segundo elemento de esta reforma, que es particularmente importante y que es un proyecto político de centralización y mayores capacidades del presidente, es que modifica el 89 constitucional, que son las funciones del presidente, digamos las atribuciones del presidente, y le dice al presidente que ahora podrá utilizar a la Fuerza Armada Permanente para tareas de seguridad pública cuando él quiera, es decir, 400,000 efectivos militares a la disposición del presidente, sin que haya controles desde la Constitución que digan qué, cómo y cuándo, sino que dice, el legislativo quedará facultado para legislar sin que haya ningún tipo, pues, de candado ni de obligación para que esa legislación exista y se observen al menos los criterios interamericanos de uso de Fuerzas Armadas en tareas que no son militares, o, por ejemplo, pues los criterios establecidos en la Ley de Uso de la Fuerza y otros instrumentos legislativos que sí se hicieron para la Guardia Nacional y no le aplicarían igual a las Fuerzas Armadas. Muy bien. ¿Otros temas?
Prisión preventiva oficiosa, terrible. Básicamente lo que se está intentando hacer. El gobierno más humanista de la historia, la izquierda pura. Absolutamente va en contra de los derechos procesales, los derechos humanos de presunción de inocencia y mil cosas. El presidente había querido hacer los delitos fiscales sujetos a prisión automática sin juicio. La Corte le había dicho que no, justamente porque es contrario a la presunción de inocencia, el derecho a la libertad y una adecuada defensa, y ahora en una reforma constitucional lo vuelve a intentar. Ojo, esto no solo sería violatorio de los criterios ya establecidos por la Suprema Corte Mexicana, sino también por varias sentencias interamericanas, la última del mes de abril del año pasado, que justamente le obliga y le pide a México que cambie en su constitución y elimine la figura de prisión preventiva oficiosa. México tiene que presentar avances en abril de este año sobre cómo atendió las recomendaciones de la Corte Interamericana, y vamos a llegar diciendo no solo no las atendí, sino que aumento y doblo la apuesta del tipo de delitos que son sujetos a prisión sin juicio. Yo creo que eso también es muy grave, porque aquí lo que estamos hablando es de atentar contra la libertad de las personas. ¿Y drogas? Drogas, nos mete prohibición de todas las actividades relacionadas a la producción de fentanilo y drogas sintéticas. Eso en realidad pues conlleva una criminalización indirecta del consumo de estas sustancias a nivel constitucional, porque si bien en México, o digamos esta reforma constitucional no trae el verbo consumir, pues en México no está despenalizado el consumo ni la posesión para consumo personal, razón por la cual pues... Cosa que López Obrador dijo que iba a hacer, ¿no? Dijo que iba, en su Plan Nacional de Desarrollo en 2018, dijo que iba a buscar alternativas a la guerra contra las drogas y la prohibición, porque estas no habían funcionado. Ahora lo que nos pone es una prohibición de drogas sintéticas a nivel constitucional que criminaliza el uso, pero además pues lo hace sobre una definición bastante laxa de qué significa todas las drogas sintéticas, qué significa todas las actividades conexas y relacionadas a esto. Y además pues es una medida, insisto, que no va a servir más que para empoderar organizaciones criminales, porque justo también prohíbe los vapeadores, ¿no? Aumenta la posibilidad de ese mercado ilícito, y en segundo lugar, pues ignora que ya están esas sustancias sujetas a fiscalización tanto en la Ley General de Salud como en el Código Penal. Entonces no es algo que sirva, y las consecuencias negativas pueden ser tremendamente importantes, sobre todo para poder atender realmente una potencial subida o escalada en el consumo y las muertes por sobredosis de fentanilo en México. Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia, gracias por estos minutos para W Radio. Qué gusto saludarte. Igualmente, Carlos, un saludo a tu audiencia. Hasta luego. Y no olvidemos que todas estas reformas son planes de López Obrador. Hoy no tiene los votos en el Congreso. Hoy no tiene los votos en el Congreso porque se apruebe ninguna. Tiene que cabildear. No se ve fácil, considerando el ánimo electoral que priva en el país. Muchas de las más dañinas reformas no van a pasar.